Hola, buenos días. Feliz fin de año 2018. Estamos aquí nuevamente tratando de hacer presencia en esta herramienta virtual de parte de Google, YouTube, la plataforma. Pues a todos mis amigos que me conocen les sugiero que elaboren su canal. Tengo un par de amistades que son futuras promesas de artistas nacionales, así que por favor elaboren su canal de acuerdo a su don. Hay canales que permiten que tú generes tu plataforma de manera artística aquí en YouTube, así que sin más preámbulos solo les quiero mencionar de lo que va a tratar este video. Pero ante todo, me tomé el abusamiento de tomar un material prestado de parte de un gran hombre que es el padre de Nayib Bukele, que me imagino tuvo mucha influencia de los principios de nuestro futuro presidente Nayib Bukele. Así que aquí hay mucho material minucioso. Quiero que pongan una minuciosa atención. Cuando me digo minuciosa no quiero decir chiquita, sino que un cuidado pero bien observativo, ¿sí? Porque menciona bastantes cosas muy interesantes para poder gobernar, para sacar a flote al país sobre todo. Así que por favor, antes de que pasemos al material de aclarando conceptos, que por cierto les voy a dejar allá abajo en la descripción de este video, les voy a dejar la dirección para que puedan observarlo de una calidad de video muchísimo mejor que esta, ¿verdad? Y lo puedan observar, y si es posible puedan suscribirse a su canal, porque es muy interesante. Hay mucha cultura política, cultura general. Y ¿qué más? Quiero pasar también, antes de pasar a ese material, me gustaría compartirles una catarsis de parte de alguien que me escribió a mis redes sociales. Es un excombatiente de la guerra civil de El Salvador. Prácticamente es una catarsis de parte de esta persona que describe las situaciones que vivieron dentro de la guerra civil. Acordémonos que ahorita prácticamente este movimiento está compitiendo contra los protagonistas de la guerra civil de El Salvador. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues aparentemente es el pueblo contra el gobierno, pero no es así. Es Arena contra el FMLN. Dentro del FMLN, según leía yo en esta catarsis, existieron ciertos movimientos desde cierto punto un poco separados a lo que se le podría llamar la guerra, ¿verdad? Y sin más preámbulo, pues yo he titulado esta catarsis Traición a la Nación, pero a lo mejor no sería la más indicada. Mas sin embargo me gustaría que le diera lectura para que pongamos un poquito de atención a lo que dice un excombatiente de la guerra civil de El Salvador. Actualmente pues se mantienen incluso varios en anonimato por miedo de todo lo que vieron en esta guerra. Así que me voy a quitar de aquí enfrente y vamos a leer esta cartita que me mandaron. Ensayo o catarsis, diciembre 29 del 2017. Reflexiones de un veterano de guerra. A propósito de la vida en medio de la guerra, el desprecio hacia los excombatientes por parte de la dirección histórica, su traición al movimiento revolucionario, el desmantelamiento del movimiento social y el verdadero papel del PCS y del actual partido FMLN. En una guerra, morir
es una posibilidad permanente y no es necesario estar en un combate o ser víctima de una emboscada enemiga, de un bombardero inesperado o un campo minado. En una guerra como la que se libró en nuestro país, la vida siempre está en peligro. Se podía morir en pleno enfrentamiento contra las tropas del ejército enemigo, o víctima del descuido de un compañero a quien se le escapó un tiro de su fusil. Se podía morir en los primeros momentos de la incursión a un poblado, o en los últimos de la retirada, contando de la victoria militar lograda. Así son las guerras. Así fue la guerra en nuestro país. Podías morir por ser el primero de la columna o por ser el último de la misma. Podías perder la vida por mostrar cierta habilidad moral o algún nivel de indisposición para la realización de tus tareas, lo que te hacía parecer un infiltrado o sospechoso de traición, o bien por ser un gran guerrero, pero cometiste el error de cuestionar los métodos aplicados por determinada dirección política militar de tu organización. Así era la vida y así era la muerte en medio de la guerra civil. Por eso es que hay ahora una frase, y no sé si debe llamarse sentencia, muy común entre los compas. Así lo menciona este muchacho: lo que he vivido después de la guerra ya es ganancia. Y vaya que los compas tienen tanta razón al decirlo de esa manera. Lástima que la mayoría de ellos no ha tenido la suerte de disfrutar merecidamente esa ganancia. Sé que muchos aparentan hacerlo, pero sufren por dentro las secuelas psicológicas y los traumas que heredaron de esos tiempos. Lo hacen en silencio, yo lo sé, pero le hacen huevos, así lo dicen ellos. Algunos se atreven a contar de esos efectos, de esas secuelas. Recuerdo que cuando hace unos 8 o 9 años el compañero Lester y yo, acompañados de otros ahora veteranos de guerra, iniciamos el esfuerzo organizativo que nos ha llevado precisamente al actual momento en el que se está carnetizando a los compas. Visitamos las comunidades donde estos residen y encontramos situaciones que solo aumentaban la indignación que ya teníamos por el abandono de un sector tan importante y sacrificado en el proceso democratizador de esta sociedad. En cierta ocasión un compañero nos confesó que hasta hacía un par de años, cuando aún la comunidad no contaba con el servicio de energía eléctrica, se despertaba a medianoche, producto de pesadillas mediante las que se trasladaba al pasado reciente, protagonizando combates y otras situaciones de la guerra, y que luego no podía conciliar el sueño, por lo que amanecía siempre desvelado, situación con la que pudo empezar a lidiar hasta que, contando ya con energía eléctrica en su casa, compró un televisor, y cada vez que se despertaba producto de una pesadilla buscaba cualquier programa que no tuviera pasajes violentos, hasta que poco a poco se quedaba dormido. Ese tipo de situaciones y el hecho de verificar las condiciones deplorables en las que vivían los compas fue lo que nos animó para continuar en un esfuerzo que no debíamos asumir nosotros como veteranos, más que tal vez como colaboradores y facilitadores del que debió haber asumido desde el fin de la guerra la dirección histórica del movimiento guerrillero, pasando por el partido en cuya construcción fue pieza clave el contingente de combatientes, aún incluso sin haberse desmovilizado, hasta el actual gobierno que irónicamente nos da la espalda. En nuestro análisis y propuesta por el compañero Lester 15 años después de fundado, planteamos que el partido FMLN no solo nos representaba ya los intereses y a las aspiraciones de los sectores eternamente marginados por los gobiernos y políticas del Estado, sino que además, al haber torcido el rumbo
y sacudirse los valores y principios que caracterizaron a los revolucionarios de aquellas épocas, jamás llegó a convertirse en el nuevo instrumento de lucha para quienes, a pesar del olvido y la traición, teníamos la certeza de que si lográbamos reagruparnos como sector, podíamos continuar el camino y empujar un proceso que nos permitiera convertirnos de nuevo en protagonistas de un esfuerzo por defender lo que se había logrado con los acuerdos y profundizar la lucha por concretar los cambios estructurales, como fue siempre nuestra inspiración máxima. Ahí aparecen unas cositas que prácticamente no tienen nada que ver con lo que me hacían llegar. Ya para entonces, y luego de una serie de discusiones y búsqueda de respuestas, confirmábamos lo que había sido solo comentarios y especulaciones sobre por qué la actitud política del partido del FMLN y una dirigencia que había consolidado su control al interior de ese instrumento, que no pasó de ser una maquinaria electoral al servicio único y exclusivo de un sector que había participado en la guerra. Muy contrariamente, la primera parte, ahí sí creo que me equivoqué en redactar, porque me lo mandaron a un Messenger, ¿verdad? Yo intenté pegarlo aquí, y aquí se repitió prácticamente. En una guerra donde se vivió con peligro, la vida siempre estaba en peligro. Sí, es lo mismo. Así que esto fue lo que me hacían llegar. Prácticamente pues son vivencias de los excombatientes, ¿verdad? Dios me habló y yo como instrumento no pude hacer más nada que obedecer a la voz del Padre.